Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando por Hablar. Este episodio es bastante importante para mí porque es el episodio número 70 del podcast, lo cual significa que a pesar de que aún no llego a los 100 oyentes mensuales, del trabajo que hay detrás de grabar, pero sobre todo de editar el podcast, de las horas invertidas y que todavía no esté generando ingresos con ello, yo me sigo dando el sí. 70 veces creyendo en mí y mi proyecto. A ti que escuchas este episodio y que has escuchado varios episodios de Hablando por Hablar, o si este es el único, gracias. Es una forma de valorar mi trabajo y apoyar mi proyecto. Bueno, y ahora sí, vamos al tema que para este episodio son las etiquetas. Si hablamos de etiquetas en cuestión como de productos, servicios, las etiquetas ayudan a clasificar, a identificar más fácil, a categorizar algo, ¿cierto? Pero si hablamos en términos de personas, de cuando usan etiquetas para referirse a nosotros, bien sea desde una cualidad, característica física o forma de ser, las etiquetas pueden jugar un papel fundamental en pro o en contra. Desafortunadamente, las etiquetas en cuestión de personas ha servido mucho para segregar, para separar, para señalar y para que entendamos un poquito mejor este término y el porqué de lo que digo, nos vamos a remitir al pasado. Vamos a hacer un viaje un momentico a cosas que pasaban en la antigüedad y que con el solo hecho de etiquetar a alguien servía para que esa persona fuera señalada, segregada e incluso juzgada. Y vamos a hablar de dos etiquetas que para ese entonces eran como muy populares. Y es el brujas, la etiqueta de brujas y la etiqueta de ocultistas. Imagínense que en la antigüedad a las que eran llamadas brujas las quemaban en la plaza del pueblo. Esto con la intención de que todo el mundo viera que había una sanción, que había un castigo para quienes eran las brujas de esa época. Pero a raíz de que surgió la etiqueta de bruja y qué beneficios obtenían quienes etiquetaban a las personas con esta palabra, en este caso la religión y como digamos el gobierno como tal de ese entonces, ¿cierto? Aquí no estamos juzgando, simplemente estamos contextualizando. Y eso quiero dejarlo muy en claro, porque hay una realidad a la que no podemos simplemente ignorar, porque es que quien desconoce la historia desconoce también el presente y todo lo que se ha hecho y se ha logrado pues para vivir como ahora vivimos y que hoy por hoy pues siguen pasando cosas como se veían en la antigüedad y muchas personas, por ejemplo, esto que les voy a decir no lo saben o no lo habían relacionado precisamente porque a veces no estamos tan informados con respecto al tema o porque nos olvidamos de la historia. Y la historia es muy bonita porque nos ayuda a valorar muchas cosas que hoy por hoy tenemos, como por ejemplo la celebración del Día de la Mujer, que más allá de una felicitación, tiene que ver con una lucha que como resultado obtuvo libertades e igualdad en derechos entre hombres y mujeres. Y fue una lucha de mujeres. Por eso es una conmemoración más que una celebración. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, entonces volvamos a ese pasado, cuando las mujeres eran tildadas de brujas. ¿Por qué eran tildadas de brujas? Voy a centrarme como en una sola categoría de este término, que es lo que quiero traer en contexto. Y es que muchas mujeres para esa época querían aprender a leer, a escribir, no querían ser mamás, que era como a lo que, según la religión y el gobierno, pues estipulaba que era para lo que servíamos las mujeres. Entonces, en medio de querer hacer las cosas diferentes, trataban de capacitarse, se rebelaban en cuestión de no quiero tener hijos, no me quiero casar, no quiero cocinar, quiero aprender, quiero poder decidir sobre mi cuerpo, no quiero atender a una persona, sino que quiero también salir a trabajar. Y a este tipo de mujeres que tenían esta postura, las etiquetaban de brujas. Luego eran castigadas siendo quemadas en la plaza del pueblo. Entonces, de ahí que el término de bruja tenga una connotación muy negativa, que fue lo que para esa época pretendían hacer con la etiqueta, ¿no? Que alguien más sintiera miedo, primero, pues de querer capacitarse, de querer rebelarse, y segundo, que fuera algo extremadamente mal visto. Y les digo que solo me estoy enfocando en una parte del término porque estoy dejando de lado pues el hecho de las mujeres que curaban también a través de las plantas, que también en alguna época fueron tildadas con este término o etiquetadas, de mujeres que podían predecir cosas, ¿no? Que a la hora de la verdad vienen siendo también dones. Ahora la connotación es diferente,
la etiqueta es diferente, pero si nos remitimos a la historia, para aquella época nos damos cuenta que esa etiqueta tuvo una función muy importante. Ahora hablemos de los ocultistas. Los ocultistas eran personas que querían leer no simplemente libros religiosos o pertenecientes a una doctrina impuesta, sino que querían expandir sus conocimientos. Entonces se empezaron a reunir un grupo de hombres para empezar a compartir el conocimiento a través de la escritura, ¿cierto? Y la lectura. Como a la iglesia no le convenía porque esto lo que hacía era expandir, digamos, el conocimiento, al gobierno tampoco le convenía porque esto es que hayan seres pensantes, y miren que la diferencia hoy por hoy no es mucha, personas que se cuestionan las cosas, que expanden su forma de ver la vida y por ende sus posibilidades. Entonces los etiquetaron de ocultistas y eran perseguidos también, ya que se consideraban una amenaza para la religión y para los gobiernos de aquel entonces. Y así hemos ido por la vida siendo etiquetados y etiquetando personas. Ahora vamos a verlo desde una categoría de pronto no tan extrema, pero si hay algo a lo que yo le huyo mucho y que me cuesta un montón es a las etiquetas, porque es como que eres una única cosa y eso de lo que te tildan o te etiquetan te define. Entonces, cuando actúas diferente a lo que la etiqueta dice que eres, te señalan, te juzgan. Y voy a ir a un ejemplo súper sencillo. Cuando en nuestras familias tenemos la etiqueta de que somos los juiciosos, ¿no? Entonces recibimos esa etiqueta, no, es que ella es la juiciosa, ella es mejor dicho, y en nuestras familias la conversación, cuando se refieren a nosotros, gira en torno a esa etiqueta. Hay una presión sobre esa persona, y lo estoy diciendo con conocimiento de causa, ¿no? Hay una presión porque es que como tú eres la juiciosa, tú no puedes sacar una mala nota. Tú no puedes ser muy fiestera porque es que además tenemos también como relacionado ese concepto de que si una persona es juiciosa no puede hacer X o Y cosa. Y es como si al etiquetar a la persona le quitáramos la posibilidad de manifestar otras cosas que sin decir que no deje de ser juiciosa, hace que sea vista como una persona que se está rebelando en contra de esa etiqueta que tiene, ¿no? Y lo hablaba en algún momento con alguien muy cercano y me decía una vez, me siento tan mal de que este semestre me haya ido pésimo en la universidad, porque siempre tengo que ser la juiciosa, porque siempre me tiene que ir bien, pero eventualmente también me puede ir mal y no pasa nada con eso. Pero si me va mal, entonces, ¿qué hice mal? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué? ¿Pero hay algo de malo conmigo? Y sientes aparte del peso de que te está yendo mal, el peso de ser señalado del por qué te está yendo mal, como si no hubiese posibilidad al error, como si no pudieses equivocarte. Miren que el ejemplo es muy sencillo y yo creo que muchas personas se pueden sentir identificadas, como también es el caso contrario, ¿no? De cuando te etiquetan de que eres la oveja negra de la familia. E inconscientemente uno empieza a darle valor a esa etiqueta, reafirmando lo que el otro dice, ¿no? Por eso, por ahí decían que a los niños, cuando están pequeños, las palabras que uno les dice tienen mucho poder. Y es cuando uno dice, ay, eres un tonto. Entonces el niño crece con esa etiqueta de que es un tonto y empieza a actuar en función de que, de cómo se comportan los tontos, ¿cierto? O sea, como de darle más valor a eso que le están diciendo, de reafirmarlo desde sus comportamientos. Y por eso también cuando nosotros nos decimos algo como, ay, no, es que soy un fracaso, y empiezas a actuar en relación a que todo lo que hagas fracase, para darle validez a lo que tú mismo te estás diciendo o tú misma. Entonces miren que las etiquetas funcionan desde la palabra y desde esa palabra nos está diciendo algo que nos señala, nos clasifica, nos segrega en muchos casos o nos estigmatizan de algo. Y ahora sí voy a irme centrando más como a mis ejemplos personales del por qué tengo un choque tan grande con las etiquetas y por qué en mis redes, por ejemplo, a mí me ha costado mucho como enfocarme en una sola cosa y es precisamente por ese miedo a que me etiqueten de la intelectual o la rumbera o aunque en realidad me pesa más que me etiquetaran de intelectual que de rumbera. Pero digamos que es como ese miedo a que si eres una cosa, entonces no puedes hacer la otra. Y yo por eso en mis redes tal vez no crezco mucho, porque yo subo de todo, porque yo no soy solamente la que graba el podcast, yo soy la que a veces se trasnocha, la que a veces tiene insomnio, la que tiene preocupaciones, obligaciones, responsabilidades, la que le encanta estudiar y aprender, pero también me encanta la fiesta, pero también me encanta saltar, bailar.
me río de mis errores, es decir, no soy una sola cosa y a mí siempre me ha dado mucho miedo que por el hecho de estar detrás de una pantalla, las personas se hagan como una sola idea de mí, porque ahí es cuando después viene el juzgamiento y el señalamiento, ¿no? Ay, pero si esta es la que graba el podcast y habla de estos temas, ¿qué hace por allá tan enfiestada y tan enrumbada y por qué hoy se emborrachó, por ejemplo? Y es que yo pienso que una cosa no quita la otra, a excepción de cuando somos incoherentes con nuestro discurso. Y aquí quiero dar un ejemplo, y es que si yo soy muy moralista, pero tengo una vida en la que de pronto todo lo que hago va en contra de eso que yo estoy predicando, ahí sí de pronto uno dice, oiga, pero es que esta persona es muy incoherente, pero que sea desde lo que uno está predicando también, ¿no? O sea, desde lo que uno está a veces también incluso alardeando, pero no desde la etiqueta, no desde lo que las personas quieren y esperan que seas o que te etiquetan y tildan de eso. Pero no siempre las etiquetas son connotaciones negativas, por ejemplo. Y no sé si acá entraría también el hecho de los apodos como etiquetas. Yo pensaría que no tanto, pero tuve una experiencia muy bonita y que hoy me ha llevado cada vez a ser más firme con el hacer desde el arte que tengo. Y es que una vez trabajé de camarera en un lugar donde yo no encajaba para nada, pero para nada. O sea, se notaba que yo no me adaptaba mucho también como a las dinámicas dentro del lugar, hasta el punto que a mí me empezaron a decir, es que tú no eres para esto, es que tú no eres buena en esto, es que esto no es lo tuyo, es que tú tienes que hacer lo que a ti te toca porque es que esto no es para ti, no, es que definitivamente esto no lo haces bien. Y llegó un punto muy bonito dentro de ese proceso que al principio fue como doloroso porque era como, "Ay, ¿y ahora qué voy a hacer, cierto?" Y tú quieres cumplir con hacer las cosas bien porque necesitas en ese momento preciso de la vida encajar en ese entorno desde el hacer y hacerlo bien porque necesitas vivir de eso. Pero entonces después de un proceso un poco largo, llega esa etiqueta que de pronto yo sí necesitaba en mi vida y es la de la artista. Entonces, esa persona me empezó a decir, es que tú eres la artista, pero al principio lo decía con una connotación negativa de es que tú no eres buena en esto, ¿sí me hago entender? Pero después de irnos conociendo más y por el tiempo que pasé allí, esa persona de verdad ya después lo empezó a validar, o sea, como que no, es que usted es un artista, es que usted debería estar es en Madrid, es que usted debería estar es luchando por su sueño. Y miren que esa etiqueta del artista, que al principio tenía una connotación negativa de es que usted aquí no encaja y que fuera algo como displicente, termina conectándome a mí también con mi propósito y con el hecho de dejar de ver como que es algo muy negativo eso y tomarlo a favor. Pues qué bueno que no soy tan buena en esto porque esto me sigue impulsando hacia donde sí tengo que ir, ¿cierto? Hacia el camino que debo recorrer, que les digo desde ya que el camino del artista no es un camino fácil, todo lo contrario, pero es muy bonito porque tiene que ver con las personas. Un artista se valida por la validez que las personas le dan como tal. Y miren que yo empecé con esa persona que me empezó a validar desde una connotación muy negativa que después se convirtió en algo muy a favor para mí y que hoy por hoy se lo agradezco un montón. Y que siento que al final ella también. Y cuando me abrazó, cuando nos despedimos, sentí que de verdad me estaba deseando que triunfara en mi arte. Y eso es algo que le agradezco muchísimo. Porque no hay nada más bonito para un artista que está tratando de surgir con su arte y con su talento que los buenos deseos, que las personas te visualicen lográndolo también, a pesar de que sea un camino tan difícil. Pero en todo caso, y para no salirme como tanto del tema, la invitación con este episodio es a que revise qué etiquetas tienes en tu vida que te han impuesto otros y que dices, hey, esta etiqueta no la voy a permitir más porque es que hay algo con nuestro inconsciente y es que se van permeando estas cosas que a veces otros dicen y nosotros nos las empezamos a creer, nos las empezamos a creer. Y eso es muy difícil después como notarlo, porque empezamos a convivir con eso como si fuera propio, cuando no nos pertenece. Entonces, mi intención con este episodio es que puedas hacer ese ejercicio de identificar si hay alguna etiqueta que tú decides decir como que esto ya no. Yo no me considero que pertenezco a esto, o sí, pero también soy esto, y voy a validarme desde todos los puntos y no desde lo único que quieren que yo haga, o sea,
o de lo que me tildan, ¿cierto? Y también descubrir qué etiquetas puedes utilizar a tu favor. Uno tiene que ser muy conveniente en la vida. Yo siempre digo, yo soy súper conveniente. A mí alguien me dice, ay, usted tan conveniente. Sí, yo soy súper conveniente. Yo trato de ver todo a favor. Hasta las cosas más negativas yo las saco a favor, como por ejemplo el ejemplo que les di de la experiencia que tuve cuando fui camarera, pues con respecto al hecho de no encajar y que tuviera primero la etiqueta de usted no es de acá y usted es pésima en esto, a después, oiga, usted es artista y cambió la etiqueta y al principio tuvo una connotación negativa y después fue positiva y hoy por hoy yo veo eso como algo súper positivo en mi vida. Podría haberme quedado en lo negativo, pero no, porque soy conveniente, o sea, yo trato de sacar el mejor partido de todo y yo creo que eso es algo que nos salva muchas veces y que en vez de frenarnos nos da como impulso y fuerza para seguir. Así que hay que ser convenientes con respecto a esas etiquetas que de verdad vamos a decir, oiga, sí, a mí que me etiqueten de eso porque sí considero que estoy dentro de esta etiqueta, pero no es lo único que soy, ¿no? Y es a favor de. Ahora, voy a decirles algo muy honesto antes de cerrar este episodio y era algo a lo que sí le tenía demasiado miedo y yo decía, no, es que yo esto no, y que tenía una connotación súper negativa para mí desde el tono, porque es que las etiquetas pueden ser buenas o malas desde el tono. Miren que con lo del artista tenía una connotación negativa por el tono y luego se convirtió en una connotación positiva por el tono, en cómo implementaban esa etiqueta que otros dirían que es un apodo. Yo en este caso lo utilicé como una etiqueta porque tiene mucho que ver con el hacer y con el ser también, más que con las cualidades físicas. Entonces, hay una etiqueta a la que yo le oía muchísimo y con la que he tenido que batallar un montón y a la que yo le tenía miedo porque sentía que eso me iba a alejar de las personas. Era más desde la segregación, ¿saben? Porque era como, es que si yo soy esto, me van a rechazar y me van a hacer a un lado y yo no quiero que me hagan a un lado porque además yo soy una persona súper sociable, a mí me encanta hablar con la gente, a mí me encanta conectar. Por eso ahora nace una nueva ramita de Hablando por Hablar que les quiero compartir en el próximo episodio, porque yo necesito de ese contacto con la gente, porque para mí siempre uno de los objetivos más importantes es sentirme cercana a ustedes y que ustedes me sientan cercana y no que me vean como lejana, que es algo que a mí me parece que pesa mucho en la fama, ¿no? Cuando idealizan al artista y ya lo ven tan lejano que lo idolatran. Yo quiero reconocimiento, pero yo no quiero fama. Ser famoso es muy fácil, pero ser reconocido es muy difícil. Y para mí tener conexión con las personas es tan importante que sería muy feliz de ser reconocida desde lo que hago, pero desde esa validez de las personas también, en plan de que se sientan cercanos y cercanas. Entonces le tenía pánico a esta etiqueta y era la de lesbiana. O sea, esa etiqueta para mí es que todavía es como que, sí, soy lesbiana. Incluso después decía, no, soy gay. Y descubrí que muchas personas que tienen una preferencia sexual, digamos, de este tipo como el mío, o de esta forma, ¿cierto? A veces, para sentir que no es tan diferente al resto, prefiere decir que es bisexual, porque es que uno va encontrando esos términos en los que se siente más cómodo, pero desde la aceptación, ¿no? Por ejemplo, yo en vez de decir que era bisexual, porque yo decía, no, pero tampoco sea bisexual, no, porque en medio de todo quería ser como honesta, ¿no? Pero decía, yo soy gay, pero prefería la palabra gay que lesbiana, porque la palabra lesbiana era como, no, pero ya mucha gente no va a querer compartir conmigo, ya mucha gente no va a querer hablar conmigo. Y yo creo que eso también surge a raíz de algo que una persona que amo mucho me dijo. Yo sé que no lo dijo con la intención de herirme, tal vez fue un comentario muy suelto, pero que a mí sí me marcó mucho. Y es que yo sí he tenido muchas etiquetas en mi vida. Por ejemplo, el de buena hija es una etiqueta que tuve durante mucho tiempo, y bueno, creo que todavía tengo. El de la moralista, que también todavía la tengo seguramente, pero creo que ya menos estigmatizada. Y el de la que hacía como que todo muy bien. Entonces alguien una vez que estábamos conversando y no sé por qué, miren que fue tan potente lo que me dijo que me acuerdo de lo que me dijo, pero no del por qué estábamos hablando de algo que tuviera relación, porque no lo recuerdo, solo recuerdo cuando me dijo, es que usted sería casi perfecta si no fuera porque es lesbiana. Entonces yo empecé a relacionar el término de lesbiana con imperfección, con que algo malo había en mí. Y yo me acuerdo que en medio de mi defensa, porque yo siempre he sido muy reactiva, aunque más en esa época ahora lo tengo más regulado,
Yo era muy reactiva y siempre he tratado de protegerme y lo primero que le dije fue, ¿qué estás diciendo? Eso a mí no me hace menos persona, ni me hace una mala persona, pero sí me hirió demasiado, o sea, yo sentí eso como, uy, como una flecha en mi corazón y cargué mucho tiempo con ese miedo a decir soy lesbiana, porque sentía que entonces había algo muy malo conmigo. Y yo decía, no, yo sí quiero, o sea, yo sí quiero decir que soy esto, pero no quiero que la gente se aleje de mí, porque yo no soy una mala persona. Entonces me esforzaba mucho en que la gente me pudiera conocer desde todas mis áreas antes de decirles a veces lo que era. Yo decía, bueno, a lo mejor si primero me conocen y después les digo lo que soy, no se van a ir. Pero llegó un momento en el que dije, pero ¿por qué no? Quien se quiera ir, que se vaya. Porque yo sé que es que el hecho de ser lesbiana no me hace una mala persona, ni hay nada de malo conmigo, aunque después tuve muchas batallas y tuve crisis existenciales por eso, que van a salir en quién está detrás del podcast, ya casi me acerco a esos episodios. Y por eso les digo que el inconsciente es una cosa, digamos, súper potente en nuestra vida que influye demasiado en nuestros comportamientos y en cómo procesamos nuestra realidad y las dinámicas que surgen a raíz de ello. Pero miren que sin duda alguna esa es una de las etiquetas con las que yo más tuve que batallar en mi vida. Afortunadamente, hoy por hoy ya es algo superado, pero sé que muchas personas en este momento pueden estar batallando con esto también. Y de ahí la necesidad de hablar hoy en Hablando por Hablar de este tema, de ponerlo sobre la mesa, de conversarlo con ustedes y de que tengamos también conciencia desde dónde estamos etiquetando también al otro, de que lo estamos tildando, porque a veces tenemos una mente muy cerrada, entonces ay, si es de Venezuela, entonces viene a tal cosa, si es de Colombia, entonces la droga, si es de, ¿sí me hago entender? ¿Por qué? Somos personas, cada persona independientemente de cualquier cosa es un mundo, un universo. No nos neguemos a la posibilidad de acercarnos y de conocernos por las etiquetas que tengamos. Y bueno, creo que voy a tener que grabar otro episodio de esto, un poco más profundo y también con estadísticas, porque siento que me quedo corta y obviamente pues por el tiempo en el que llevo grabando ya me pasé un montón, pero espero que el mensaje llegue a quien lo necesita. Seamos muy responsables en cómo etiquetamos a las personas, si es algo que estamos haciendo para incentivarlo a hacer algo para bien o si en cambio es algo malo, tiene una connotación negativa. Revisemos también esas etiquetas que nos han puesto y que nos hemos puesto, con qué nos sentimos realmente identificados y con qué no. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Recuerden, yo soy Carol Puentes. Pueden calificar el podcast en Spotify. Después de que ustedes escuchen un episodio, ya pueden ir a calificarlo. Se los agradezco un montón si me siguen también en YouTube. Y recuerden que el viernes, para quienes me están acompañando en mi autobiografía, tenemos una cita. Un abrazo enorme y que tengan un feliz resto de día. Gracias por escuchar Hablando por Hablar.